yo cuando empecé a trabajar en prisiones aún estaba la banda terrorista ETA activa, y uno de los objetivos eran funcionarios de prisión. Yo soy profesora de Derecho Penitenciario en la UOC y de Políticas Públicas de Seguridad y Prevención en la UOC y de Ejecución Penal en la Universidad de Barcelona. Y a mis alumnos siempre, y a mis alumnas siempre les explico, para entrar en prisión solo hace falta una cosa, y es estar fuera. El ruido de las puertas de hierro forjado, fuertes, duras, blindadas, cuando se cierran detrás de ti, tú te giras y dices, yo sé que voy a salir dentro de unas horas, claro. Pero las personas que entran saben que tienen una condena de años. El dinero que se destina a un preso en los países nórdicos, el triple del que se pueda dedicar en otros países del sur de Europa. Son prisiones, por ejemplo, que existen tal hacinamiento, claro, que los presos deben dormir de pie. Buenas tardes, estamos aquí en el tercer episodio de La Ley en Cuestión y hoy traigo a un invitado muy especial, Erika Torregrosa, que nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan las cárceles y el sistema penitenciario. A mí personalmente me parece que es un tema muy interesante porque tenemos muy poca conciencia de lo que pasa de celdas para adentro y solo tenemos imágenes de lo que vemos en las noticias, y por eso creo que tu punto de vista es esencial para entender mucho más este mundo y cómo funciona desde dentro. Encantado, Erika. Bueno, buenos días, Lauren, encantada de estar aquí. Y la verdad es que sí hay mucho desconocimiento respecto a qué pasa después de que se dicta una sentencia, ¿no? Me gustaría que empezaras presentándote un poco para que te conozcamos mejor, conocer un poco qué te ha llevado hasta aquí, cómo fue tu infancia, ¿no? Un poquito. ¿Cómo creciste tú? ¿Dónde creciste, Erika? Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta, más allá del tópico, ¿no? de la infancia, que siempre quise ser abogada, ¿no? En realidad, es verdad, yo siempre quise ser abogada, siempre quise ser jurista, porque tanto mi padre como mi abuelo ya lo fueron. Fueron personas muy comprometidas con la defensa de las personas en situaciones difíciles. De hecho, mi abuelo Antonio Torregrosa fue asesinado saliendo de un juicio por defender a un sindicalista. Y yo desde que tengo uso de razón siempre quise que quería ser abogada. La especialidad no la sabía. Esto no se sabe hasta bastante tiempo después. Pero sí que siempre quise estudiar Derecho. Y crecí pues con esa idea. En la universidad fue cuando descubrí que lo que me gustaba era defender los derechos de las personas privadas de libertad, de los presos y las presas. Claro. Durante tu adolescencia, llegando ya a la etapa de estudiante universitario, ¿ya empezaste a meterte en el mundillo de alguna manera o fue todo al acabar la carrera? Mientras estaba estudiando la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, hice una asignatura que era optativa, ni siquiera era obligatoria en la carrera, era optativa, que era criminología. Y era una asignatura de muy pocas horas y en la cual estudiamos la figura de Victoria Kent. Y Victoria Kent fue una diputada en el Congreso de los Diputados, fue a principios del siglo XX, fue coetánea con Clara Campoamor, cuando hubo el debate del voto femenino. Pero además lo que más me llamó la atención de ella fue que fue la directora general de prisiones que eliminó las cadenas de los presos, de las personas que estaban cumpliendo condena. Dignificó un poco la situación de los presos que estaban en condiciones absolutamente denigrantes e indignas. Y ella, a principios del siglo XX, intentó dignificar un poquito esa situación, eliminó las cadenas y rehabilitó, empezó con los procesos de rehabilitación, siguiendo esa estela de una mujer que la precedió, que fue Concepción Arenal. Entonces, estudiando esas dos figuras para mí fue una inspiración para poder dedicarme a defender a las personas que estaban en una condición tan marginal. Claro. Siempre hablamos de los derechos de los niños, hablamos de los derechos de las mujeres, de los colectivos en minorías, pero los derechos de las personas en prisión como que parece que socialmente interesa muy poco y se desconoce todavía más.
Claro. Y ahí es donde empecé a interesarme por ello. Antes de acabar la carrera ya empecé a hacer las prácticas dentro de la dirección de prisiones en un centro penitenciario, y cuando acabé la carrera ya empecé a trabajar como jurista. Sí. Primero en prisiones, estuve en la Modelo, en ¿La Modelo? Brián, sí, la Modelo antes de que se cerrara. Estaba en unas condiciones que realmente necesitaba ser clausurada Sí. y dignificar esa situación, infraestructura de hacinamiento, estaba realmente en unas condiciones pésimas. Estuve en Brians también. Y después estuve durante casi 15 años en la Dirección General de Prisiones, allí donde se hacen las clasificaciones, los permisos, donde se autorizan. Y bueno, Claro. iremos hablando a lo largo Sí. de la hora, pero sí, O sea, estuve ¿tú has trabajando allí. has visto la evolución de esta década, ¿no? De cómo han ido evolucionando las prisiones durante... Ay, de las últimas décadas, Sí, querido. Sí, ¿no? sí, yo estoy en prisiones desde el año 1998, antes de acabar la carrera, Sí. y sí que he visto primero un plan de infraestructuras penitenciarias que se pasó de un modelo más central, como puede ser la Modelo, Sí. a un modelo más modular, y ahora pues a un modelo más social. Sí que he visto en estas 3 décadas, Claro. casi 3 décadas, he visto una evolución dentro del sistema penitenciario, una evolución Tal, ¿no? gigante, sí. A mejor, esperemos. Sí, siempre tenemos que ir a mejor, y yo creo que aquí en España y en Sí. Cataluña somos un ejemplo para otros países De cómo hacer las cosas a de nivel... cómo hacemos las cosas para las personas que están cumpliendo condena, para las personas que están privadas de libertad, no solo las que están cumpliendo condena, sino también Claro. las personas que están todavía en espera de juicio. En ese sentido, creo que hay demasiada prisión preventiva. Sí. Debería ser circunscrita solo cuando se dicta sentencia, pero sí que a partir de que se dicta sentencia somos un modelo en cuanto al tratamiento, en cuanto a los modelos de clasificación, en cuanto a los modelos de asistencia social, comunitaria. Creo que, por supuesto, podemos ganar aún mucho más y debemos ganar mucho más, Sí. sobre todo en las condiciones en las que se trabaja dentro de las prisiones, Vale. pero vamos dando pasos. Pues, lo vamos enfocando ya hacia aquí, si quieres. Al trabajar en prisión es un oficio, digamos, en el que tienes que tratar con personas complicadas o que vienen de una situación complicada detrás. ¿Y cómo es tratar con esta gente a nivel de ir a trabajar allí en una prisión y trabajar con ellos? Bueno, no es fácil. No es fácil. Yo cuando empecé a trabajar en prisiones aún estaba la banda terrorista ETA Claro. activa, y una de los objetivos eran funcionarios de prisiones. De hecho, hubo un funcionario de prisiones, Lara, que estuvo secuestrado durante muchos meses. Y cuando yo entré a trabajar en el año 98 aún estaba activa, con lo cual nos daban instrucciones para que nunca fuéramos a trabajar por el mismo sitio, evitáramos pronunciarnos dónde trabajábamos y qué horarios hacíamos. Sí. O sea, realmente esto fue a finales de los años 90. Claro, no hace y tanto. no hace tanto. O sea, tú naciste a finales de los años 90, Sí. o sea, cuando tú naciste aún íbamos con mucho cuidado de decir dónde trabajábamos los funcionarios de prisiones porque corríamos riesgos. Claro. Sí, eso fue a finales de los 90. Después ha habido una evolución, pero sí que es verdad que siempre faltan recursos, Lauren, dentro de las prisiones, trabajar con un colectivo delincuencial, porque los que están cumpliendo condena ya ha sido demostrada su culpabilidad. Claro. Con lo cual estamos trabajando con un colectivo difícil, con un colectivo que tiene factores psicológicos y factores de personalidad difíciles de tratar, tanto a nivel de tratamiento como a nivel regimental, es decir, los funcionarios vigilantes o los funcionarios que trabajan como profesionales en la Junta de Psicólogos, juristas, asistentes y trabajadores y trabajadoras sociales. Todos ellos deben tener una sensibilidad especial. Claro. Por eso yo empezaba esta entrevista diciéndote que era vocacional, porque si no estás mentalizado, igual que puede serlo una enfermera o una médica, si no estás mentalizado y con vocación, es muy difícil
sostener un medio de vida, un trabajo en el que hay situaciones tan complicadas como las que hemos visto últimamente. Claro, porque además el tema de la prisión no solo afecta a los prisioneros, sino que también afecta a los familiares de los prisioneros. Y de estos creo que nadie habla, porque cuando alguien va a la cárcel es el hijo de alguien, es el marido de alguien, es el amigo de alguien, que lo va a pasar mal, porque ya no tendrá esa persona a su lado. Aquí también los funcionarios de prisión, ¿trabajáis mucho con ellos? Pues mira, me gusta mucho que hagas esta observación, porque normalmente no nos acordamos nunca de las familias y es como una doble victimización, ¿no? Por una parte, el que está cumpliendo condena ha dejado una víctima con ese delito, pero también ha dejado otras víctimas que son las familias, ¿no? O sea, hay una doble victimización cuando se comete un delito. Y las familias, yo cuando estaba trabajando en la Dirección General de Servicios Penitenciarios, que estuve durante casi 15 años, una vez a la semana recibía visitas de familiares o de letrados o letradas que venían a preguntar por sus clientes, o diferentes visitas recibíamos. Y lo que más me impresionaba era las familias, pero especialmente las mujeres que venían a ver la situación de su marido, de su padre o de su hermano o de su pareja. Realmente, cuando una persona entra en prisión, y es más del 90% la población masculina la que está en prisión, y hay un tanto por ciento muy reducido de mujeres que cumplen condena, pero ese tanto por ciento tan elevado de hombres dejan fuera una familia que suele ser pues su pareja o su madre. Siempre venían normalmente las mujeres a preguntar por la situación de sus familiares. Y sí que que acongoja ver que fuera se quedan con una doble carga emocional y también con unas cicatrices emocionales y personales que les supone tener a alguien dentro de prisión, primero por la estigmatización que supone tener tu padre, tu hermano, tu hijo dentro de la imagen, prisión, ¿no? La imagen que tienes la estigmatización social, ¿no? Después la reinserción, que de esto hablaremos también, sí, ¿no? este es un tema... La reinserción de esto, que no solo es de la persona, sino también de la familia, ¿no? La familia contribuye a esa reinserción, primero como contención, ¿A qué te refieres? Evitar que pueda reincidir, evitando esas causas que provocaron ese hecho delictivo, pero también esa integración social, tanto del familiar que sale de cumplir condena como de ellos mismos, desestigmatizando ese concepto. Claro, si te parece bien, estamos hablando de qué es lo que pasa cuando sales de prisión y cómo te puedes reintegrar en la sociedad. Hablaremos de esto después, pero vamos a hablar de lo que pasa cuando estás en prisión, ¿no? Tú, cuando entras a prisión, pierdes un derecho, que es el de la libertad, pero sigues conservando todos los demás derechos, entiendo. ¿Puedes explicar cómo se siente un preso a nivel jurídico cuando entra a la cárcel? ¿Qué derechos tiene? Bueno, en realidad es una situación que no se la deseo a nadie. Yo siempre explico, yo soy profesora de Derecho Penitenciario en la UOC y de Políticas Públicas de Seguridad y Prevención en la UOC y de Ejecución Penal en la Universidad de Barcelona. Y a mis alumnos siempre, y a mis alumnas siempre les explico, para entrar en prisión solo hace falta una cosa, y es estar fuera. Claro. O sea, porque ninguno de nosotros estamos exentos un día de que te caiga fortuitamente un marrón, de que puedas a lo mejor que utilicen tu DNI para causas fraudulentas y te intervengan, o de que seas objeto de una utilización ilegítima de tu firma, o que consciente o inconscientemente ayudes a alguien a cometer un delito. Entonces, en realidad, no es que a lo mejor seas el típico o el delincuente que tenemos en el ideario o en el imaginario, sino que para entrar en prisión solo hace falta estar fuera. Sí, y un mal día y ya está, ya lo tienes. Sí, y entonces esas causas que provocan el ingreso en prisión son las que hay que trabajar una vez se entra, pero cuando entras en prisión, y era tu pregunta, yo a mis alumnos y a mis alumnas también las suelo llevar
a centros penitenciarios para que puedan ver todo lo que aprendemos en clase. Y te aseguro que el ruido de la celda, el ruido de las puertas de hierro forjado, fuertes, duras, blindadas, cuando se cierran detrás de ti, tú te giras y dices, yo sé que voy a salir dentro de unas horas, Claro. pero las personas que entran saben que tienen una condena de años, pero no saben cuándo volverán a ver a sus familias, Claro. cuándo volverán a salir de permiso. Es durísimo. realmente una situación muy dura. Y yo cuando entro le digo a mis alumnos y yo misma, la primera vez que entré a trabajar en un centro penitenciario, ese ruido de hierro que se junta, que se forja y que no sabes cuándo se va a volver a abrir, eso te deja un vacío dentro muy, muy importante. Claro. Entonces no es solo estar privado de la libertad, que es el bien más preciado que tenemos. No solo es esto, sino también es saber cuándo podrás volver a actuar con naturalidad cuando salgas. Y creo que los equipos que trabajan dentro de prisiones, volviendo a lo que te comentaba antes, de que es muy vocacional, los equipos que asisten por primera vez a una persona que entra en prisión, que la hacen desvestirse, despojarse de todo lo que llevan dentro. Wow, es que ¿No? Tú cuando entras lo primero que haces es dejar tus pertenencias. pertenencias y no las vuelves a ver hasta que salgas de permiso. Brutal esto, ¿eh? Sí. Sí, sí, despojarte de algo físico no es solo lo físico, es despojarte de todo lo que supone el exterior. Claro. ¿No? Y entrar en una burbuja en la cual trabajarás para no volver a delinquir. No es el castigo, no es la función retributiva, sino es trabajar para no volver a delinquir y no volver a pasar por esa experiencia, ni tú, ni tu familia, ni la sociedad, ni la víctima que has dejado fuera. Claro. Continuando con esto, cuando tú entras, dejas todas tus pertenencias de lado, pero tienes, en las prisiones hay televisores, hay camas buenas. ¿Cuáles son las condiciones de un preso en España? Bueno, nosotros en España tenemos un sistema penitenciario muy garantista, Sí. el cual te voy a poner un ejemplo, y es que la Ley Perfecto. Orgánica General Penitenciaria fue la primera ley de la democracia. Cuando murió Franco, cuando se redactó la Constitución es de 1978, Sí. 20 años antes de que tú nacieras, pero la primera ley orgánica, la Ley 179, Sí. ¿De prisiones? fue la Ley Orgánica General Penitenciaria. Wow. Y era porque proveníamos de una situación, de una dictadura en la cual pues había ahora está de moda hablar de amnistía, Claro. pero entonces hubo amnistía, hubo una nueva concepción de las prisiones, hubo una limpieza tanto de las infraestructuras como de las dinámicas y del sistema penitenciario. Y la primera ley orgánica de la democracia fue la de prisiones, con lo cual las garantías que suponen esa ley son ejemplo a nivel mundial, ¿no? Incluso antes de que se hablara de las reglas Mandela, que son las reglas mínimas que deben cumplir los estados para que los presos estén en reclusión. Antes de eso, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario de España ya hablaba de que los presos deben estar separados por la tipología delictiva, deben estar separados por edad, deben estar separados los que están cumpliendo condena y los que están en espera de condena. Realmente te habla de la orientación que tienen las penas privativas de libertad, que es una orientación a reinsertar, a reeducar, Claro. a rehabilitar, y todo eso requiere unas condiciones mínimas. Y eso lo tienen muy claro, por ejemplo, en los países nórdicos. Claro. En los países nórdicos Lo íbamos a se comentar dedica ahora. muchos recursos a estas políticas públicas. Claro. ¿Qué diferencia hay entre las prisiones de España, el sistema penitenciario en España y el sistema penitenciario nórdico? Pues mira, los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, tienen un sistema abierto, un sistema muy aperturista, Vale. en el cual la función retributiva de la pena, es decir, la función de castigo de la pena,
está en un segundo plano y la función principal es la resocialización. Que vuelvan a integrarse en la sociedad los presos. El dinero que se destina a un preso en los países nórdicos es el triple del que se pueda dedicar en otros países del sur de Europa. Y la veinteava parte de lo que se pueda dedicar en países en los que hay mayor tasa de población reclusa. Claro. Y esto es por un motivo muy sencillo. Cuanto más dinero se dedica a la reinserción, menos dinero se dedica a prevenir, porque hay menos tasa de reincidencia. O sea, la reinserción sale más barata que la reincidencia. Efectivamente, ese sería un gran titular. La reinserción sale más barata que la reincidencia, efectivamente. Ese sería un resumen de lo que son el sistema penitenciario de los países nórdicos. Te voy a poner un ejemplo de una cárcel en Noruega. En una cárcel en Noruega hay una cárcel que está en una isla de Noruega y los presos en esa isla están en casas, están abiertas sin llaves, están en casas, en un complejo residencial en el cual se dedica perimetralmente cerrado, pero no cerrado con llaves. Y los funcionarios y funcionarias que trabajan allí no van vestidos de funcionarios y funcionarias, funcionan como ciudades. Y además, como es una isla, se dedican las actividades laborales que tienen o las actividades formativas que tienen son dirigidas a tener después una formación específica para trabajar en esa comunidad, en la pesca, en la cuida o en la pesca, en la caza de los salmones, tienen o de la pesca también. En granjas, sí, pero realmente está muy orientado a lo que se necesita en esa zona. Claro. Y a ofrecerles un bagaje formativo y laboral que les permita después poder trabajar. Esto en Noruega. Ahora yo, por ejemplo, te voy a hablar de una prisión en Latinoamérica. Sí. La prisión del Lurigancho, por ejemplo. ¿Dónde es esto? Está en Perú. En Perú. Son prisiones, por ejemplo, que existen tal hacinamiento que los presos deben dormir de pie. Deben dormir. Hay una figura que se llama el pájaro, que para dormir se atan a los barrotes para no caerse. Eso existe a 10.000 kilómetros de aquí, y a 4.000 kilómetros de aquí existe Noruega. Entonces, lo que se dedica a los presos y a la reinserción en la prisión de Lurigancho no llega a €1. Y lo que se dedica en Suecia es 100 veces más. Tiene sentido, ¿no? Porque al final uno es un país más desarrollado, más rico, digamos, más desarrollado, y el otro es un país más en vías de desarrollo todavía y no tiene en cuenta tanto los derechos de los prisioneros como los derechos de los demás. Claro, tú piensa en países, por ejemplo, en los que existe la pena de muerte, que son pocos países en el mundo, afortunadamente. ¿Cuántos hay ahora? Pero incluso en Estados Unidos, piensa en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sabes? En 13 estados de un estado como Estados Unidos existe la pena de muerte. ¿Sabes? Entonces, aquí piensa en eso, la reinserción allí evidentemente no existe. Claro, ¿no? O sea, la función de castigo es la máxima. Sin embargo, lo que nos marcan los pactos mundiales, los tratados internacionales, es trabajar porque la dignidad de las personas, incluso las que han cometido delitos, incluso los delincuentes más miserables, pues se merecen un juicio justo, ¿no? Con una asistencia a letradas, con una paridad de armas. Se merecen, pues, todas las personas del mundo se merecen un juicio con proceso debido, con un proceso con garantías. A partir de ahí,
cada sistema penitenciario puede tener una orientación más de resocialización, como pueden ser los europeos, Claro. o una función más retributiva, como puede ser de castigo, como pueden ser países de Asia, Tailandia, Asia o algunos países de Centroamérica Claro. o Latinoamérica. Antes estábamos hablando, ¿no?, de Sí. Centroamérica. Centroamérica tiene un presidente que se ha hecho muy famoso por lo que hace con los prisioneros y cómo trata a la gente que comete delitos. También es verdad que yo creo que Nayib Bukele, que es el hombre del que estamos hablando, la figura, lo ha tenido muy complicado, ¿no? Porque ha empezado la presidencia con una tasa de delincuencia impresionante. Era abismal. Creo que había como, no sé si eran 56 asesinatos al día o una cifra así, en un país de 7 millones de habitantes. Claro, ¿en qué momento tú como Estado puedes decir, mi país está mal, está yendo en decadencia, digamos? ¿Qué es lo que puedes hacer para luchar esta delincuencia tan organizada y tan, digamos que, criminalidad organizada, ¿no? Ujú. ¿Cómo puedes luchar contra esto? Bueno, me has puesto el ejemplo de El Salvador, de Sí, Bukele, que acaba de ser reelegido hace 5 meses. claro, Em, en un estado fallido como puede ser El Salvador, en el cual el gobierno había perdido absolutamente el control de la seguridad pública sí, y la tenían absolutamente monopolizada las bandas organizadas, como son claro, las Mara Salvatrucha, los 18, los S-18, realmente son quienes ostentaban el poder y la seguridad en un claro, estado. Hablabas de miles de de muertes, muertes. Concretamente casi 7.000 impresionante. asesinatos. Eh, Bukele lo que hizo fue declarar el estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? El estado de excepción es cuando se declara, nosotros aquí Sí, declaramos el estado de excepción cuando hubo la pandemia en España. Y se está destinado, el estado de excepción está destinado única y exclusivamente a causas de emergencia claro, nacional, como puede ser una pandemia, un desastre natural, o cuando puede haber un riesgo de estado fallido, como fue el caso de Salvador. sí, Bukele se acogió al estado de excepción. Es decir, que hay una restricción de los derechos claro, fundamentales. Por ejemplo, aquí cuando tuvimos el confinamiento, el estado de excepción nos limitó la capacidad y el derecho de deambular claro, en la libertad de movimiento. sí, sí, totalmente. Entonces, teníamos un derecho fundamental restringido, que era la libertad de movimiento. En El Salvador, los derechos fundamentales que están restringidos para luchar contra la delincuencia organizada no es la libertad de movimiento, son múltiples los derechos. Entre Wow, otras cosas, hablábamos del derecho a un juicio justo. esto no, Y los informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, como la UNOC de la Organización de las Naciones Unidas, nos habla de que hay una restricción de los derechos fundamentales en El Salvador y que está bajo el paraguas de ese estado de excepción. ¿Se ha reducido la criminalidad? Sí. Hemos pasado de una 7.000 locura. de 7.000 a 102 o 170, una franja entre 102 y 170 asesinatos. ¿Se ha reducido? Sí. ¿A costa de restringir esos derechos fundamentales? Claro, Si Bukele ha salido reelegido con una amplísima mayoría, es porque la percepción de la ciudadanía es de seguridad. claro. Es lo Eso más importante al final, ¿no? Para una comunidad. es importante porque la seguridad comporta que esté garantizada la libertad Claro. de movimiento, la libertad de Inversión también, de realmente extranjera. existe una seguridad, no solo seguridad personal ni pública, sino seguridad jurídica. Claro, Sin embargo, este ejemplo puede también servir para otros países que puedan sufrir una situación similar. Entonces corremos un riesgo de que
esta restricción de derechos fundamentales que se ha ido prorrogando desde 2015-2016. Llevamos ya 23 prórrogas del estado de excepción. Wow. Corremos en El Salvador, corremos el riesgo de que sea sine die. Sine die significa que sin fin. Sin fin. Sin fin. Entonces corremos ese riesgo y corremos el riesgo de que hablamos del sistema penitenciario. El sistema penitenciario en El Salvador está totalmente fuera de los tratados internacionales firmados por El Salvador y por el resto de países de Occidente. En El Salvador, en las cárceles del Salvador, no se cumple con las reglas establecidas internacionalmente. No. Bajo el paraguas del estado de excepción se ha restringido todos los derechos. Derechos, primero, de las personas que han sido detenidas y juzgadas, porque ha habido un foco para reducir esa criminalidad orientada a combatir ese régimen del terror que estaban creando las bandas organizadas y el crimen organizado. Pero por otra parte se ha restringido también la aplicación de las reglas mínimas de los reclusos en las llamadas reglas Mandela, por Nelson Mandela, que fue el dirigente de Sudáfrica que estuvo tanto tiempo en prisión y que cuando salió de prisión, pues precisamente lo que hizo fue gobernar su país y procurar que dentro de las prisiones hubiera una dignificación de las condiciones de las personas que estaban cumpliendo. Entonces, esas reglas Mandela han sido totalmente suprimidas en los países en los cuales hay estado de excepción, en este caso de El Salvador. No se cumplen ni las condiciones mínimas, ni las comunicaciones, ni la asistencia letrada, ni las comunicaciones con el exterior, ni las visitas. De hecho, se ha creado un centro especial que se llama CECOT, el Centro Especial contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, en los cuales es absolutamente fuera de la ley que tiene penitenciaria occidental y, por supuesto, fuera de los tratados internacionales que haya firmado en cuanto al respeto de las reglas de condiciones de condiciones dentro de las prisiones de los reclusos y reclusas. Y además lo que vi es que en El Salvador los prisioneros hacen trabajos forzados para la comunidad. Construcción, limpieza, pintura, todo tipo de trabajos. O sea, los trabajos dentro de prisiones es un elemento rehabilitador. Claro. Salvo en determinados países en que las prisiones son privadas, por ejemplo en Estados Unidos, las prisiones son privadas y el trabajo que realizan pueden haber penas orientadas a cumplir medidas para la comunidad, pero hay prisiones en las cuales se trabaja única y exclusivamente para ese sector privado, no para la comunidad. Es decir, funcionan como empresas. O sea, hay cárceles que funcionan como empresas. Sí, en Estados Unidos. Y le ofrecen mano de obra, ¿no? Efectivamente, sí. En España, por ejemplo, el trabajo es un elemento resocializador, es un elemento que reinserta, no es un elemento de castigo. Claro. ¿Ves? O sea, en nuestro sistema penitenciario, incluso aquí en Cataluña, que somos una de las dos únicas comunidades que tenemos las competencias penitenciarias de organización. O sea, tenemos la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, es común para todo el territorio español. Y en Cataluña tenemos competencias exclusivas en cuanto a organización. Y dentro de esas competencias exclusivas, nosotros en Cataluña lo que somos competentes para autorizar, por ejemplo, si queremos que una persona que está cumpliendo condena fuera de Cataluña la autorizamos a que venga a cumplir a Cataluña, y al revés. Solicitamos a instituciones penitenciarias del Ministerio de Interior, si una persona quiere cumplir fuera de Cataluña, nosotros lo enviamos a la Dirección de Instituciones Penitenciarias para que
estudien si su caso procede, que pueda cumplir fuera de Cataluña. Pero Claro. aquí en Cataluña ya era lo que iba, el trabajo penitenciario lo que hace es un elemento de tratamiento, Claro. resocializador. Cuando ingresa una persona a cumplir condena, se hace un programa individual de tratamiento. ¿Por qué has delinquido? Esas causas criminógenas que llamamos en criminología, Sí. esas causas criminógenas que te han conducido a cometer un delito. ¿Qué representa? ¿Por qué? Porque eras toxicómano, vamos a hacer un programa de desintoxicación. Claro. Y en las prisiones, por ejemplo, de Cuatro Caminos hay una comunidad terapéutica que funciona de manera muy socializadora para las personas que están en proceso de desintoxicación. Está enfocado, ¿no?, en ese tipo de perfil. Por ejemplo, hay programas específicos si una persona pues, ha cometido un delito violento. ¿Qué ha llevado a cometer ese delito violento? El control de los impulsos, el control de la ira, Claro. el trabajar la empatía hacia la víctima. Porque al final tienen perfiles muy similares, ¿no? Los delincuentes, digamos, de la misma categoría. Por ejemplo, agresores sexuales tienen un perfil muy similar, casi todos. ¿Se cumple esto o cada delincuente es un mundo? Bueno, cada persona que delinque tiene unas causas criminógenas diferentes. Claro. No existen patrones idénticos, pero sí patrones similares. Entonces, por eso en los presos que han cometido delitos violentos o delitos de agresiones sexuales existen programas específicos. Claro. Que además deben cumplir, deben aprobar esos programas, demostrar que han sido asimilados para poder asistir a un permiso, para poder acceder a un permiso. Claro. Un preso en España o en Cataluña que esté por agresión sexual o por delitos violentos, si no realiza antes el programa específico, no puede ser autorizado que salga de permiso. Son programas específicos que deben aprobar y que valoran las juntas de tratamiento antes de autorizar que pueda salir unas horas. Ostras, y cuando sale unas horas acompañado y después paulatinamente va saliendo unas horas acompañado con salidas programadas, va saliendo un permiso de 12 horas, solo o acompañado, claro. Un permiso de 24 horas, un permiso de 48 horas y así paulatinamente. Y siempre demostrando con informes favorables de que no va a delinquir. Pero está demostrado que cuanto más veces sales de permiso y más contacto con el exterior tienes, claro. menos reincidirás cuando acabes la condena. Claro, porque me imagino que alguien que se ha pasado 5 años en prisión, al salir de allí, está completamente desorientado. Sí. Ahora te voy a poner un ejemplo y es cuando fue el paso de la peseta al euro. Ostras, claro. Tú no sé si llegaste a ver las pesetas. Yo no la vi. Tú ya naciste con la peseta. Con el euro. Con el euro. Tú naciste con el euro. Pero el paso de las pesetas al euro, cuando dentro de prisiones no existen las monedas ni los billetes, no existe la moneda en curso legal. ¿Es verdad esto que se intercambia con tabaco y este tipo de cosas en la prisión? En prisión existen métodos de pago que es el peculio, es decir, fuera ingresan, o bien lo que los presos trabajan se les ingresa en una cuenta que se llama peculio, que viene del latín peculium, es dinero, y dentro se funciona con mecanismos digitales o con una tarjeta o en el cual allí pues funciona como una tarjeta de crédito. Ostras. Y allí pues se va recargando, las familias le recargan desde el exterior o el preso cuando trabaja en talleres o trabaja fuera y ingresa en prisión tiene una mini cuenta corriente en la cual allí pues compra su tabaco, compra sus instrumentos y elementos básicos que existen en una pequeña tienda que se llama Conomato, en la cual hay productos, por ejemplo, las mujeres pueden comprar productos de higiene íntima. Claro. Entonces, funciona así, no existe la moneda en curso legal. Pero te estaba hablando de la peseta al euro, cuando salieron no existe, no conocían el euro. No sabían sabían que había un cambio de moneda, pero no sabían. Entonces, esa salida progresiva
hacía que pudieran acelerar ese proceso de reinserción dentro del curso legal de la moneda. Le enseñaban el valor del euro. Sí, efectivamente. Cómo funcionaba. A todos nos costó un poquito. A ti no, porque ya naciste con el euro, pero a todos nos costó un poquito. Y tú imagínate una persona que durante años no había tocado dinero. Claro. Salir y no encontrarse con monedas diferentes y billetes diferentes, ¿no? Es una anécdota, pero que representa un poco lo que significa estar dentro y salir a un mundo desconocido. Cuanto más progresivo sea, más fácil será para la persona y para la comunidad. Imagino, claro. Te recomiendo una película que se llama Cadena Perpetua con Tim Robbins y Morgan Freeman. Creo que me la he visto. Peliculón. Sí, peliculón. Recomiendo a nuestros oyentes y recomiendo a quienes nos están viendo Cadena Perpetua, que habla de esa infantilización de los presos cuando están dentro. Que tienen que pedir infantilización significa que tienes que pedir permiso para todo. Claro. Te tienen que enseñar a hacerlo todo, ¿no? Cuando tú estás en el cole y dices, señor, ¿puedo ir al baño? Es lo mismo ahí. Lo mismo, o sea, esa regresión hacia la infancia de los presos para poder pedir permiso a todo lo que hacen, para que te enseñen cómo se hace todo fuera en el exterior. Es esa, y esa película habla exactamente de esto, ¿no? Cuando Morgan Freeman sale por primera vez a trabajar en el exterior, no sabía cómo funcionaba el dinero, o cuando estaba trabajando pedía permiso a su encargado para ir al baño. Y le decía, ¿a mí qué me cuentas? Pues ves a mear, ¿a mí qué me cuentas? ¿No? Claro. Pero y esa película narra muy bien ese paso de estar encerrado cumpliendo condena a reinsertarse en una sociedad abierta. Claro, porque tú cuando sales de prisión no tienes ningún trabajo ni no tienes ninguna garantía de tener un hogar ni nada. ¿Tienes algún tipo de subvención o cómo funciona cuando sales de prisión? Sí, no es exactamente que no tengas nada. Realmente una de las funciones del Estado es precisamente proporcionar, tanto a nivel formativo como a nivel laboral, que las personas que están dentro cuando salgan tengan instrumentos para no volver a delinquir. Claro. Entonces eso se hace mediante... Esta es la teoría, ¿no? La teoría y funciona bastante en la práctica, Laura. Piensa que dentro de los programas que hay formativos, aquí en Cataluña, son más de 200. Wow. Que te enseñan en prisiones. En prisiones y programas de formación. Hay un itinerario curricular para aprender dentro de prisión. Primero aprender a comportarte, a despojarte de hábitos y costumbres que sean causas criminógenas, pero también a formarte laboralmente. ¿Tienen acceso a ordenadores? Sí, tienen acceso a ordenadores. Obviamente restringido. No puedes buscar con el chat GPT cómo cometer un delito. No, eso no se puede hacer. Pero sí que tienen acceso a Internet de manera restringida, a YouTube. De manera restringida. Tienen además también acceso a la universidad a distancia, por ejemplo. Entonces, realmente el acceso que tienen al exterior es limitado, pero es. Además, ahora mismo antes de que empezara el podcast, estábamos mirando cómo el Centro de Iniciativas para la Reinserción, que es el CIRE, que es la empresa pública que se dedica a facilitar esa reinserción mediante oferta formativa y oferta laboral, se dedican dentro de las prisiones también a elaborar programas laborales destinados a que cuando salgas tengas un título, pero también tengas un bagaje formativo, ¿no? Desde
costura, peluquería, que puede ser más de manufactura o más artesano, pero también técnico. Antes de entrar estábamos viendo cómo ahora mismo hay un programa de lectura de planos técnicos, ¿no? Porque fuera se está requiriendo esa demanda laboral, y dentro de las prisiones se forma, además de tener custodiados a los internos y a las internas, se les forma para que cuando salga no delincan, porque como hemos dicho hace un ratito, es más barato formar dentro que invertir después en que vuelvan a entrar. Claro, es más barato y mejor para la persona. La reinserción que la reincidencia. Y mejor, mucho mejor para la persona y para la comunidad. Y para la sociedad, es lo que iba a decir. En vez de abandonarla, integrarla. Esto es lo ideal. Es lo ideal, sí, suena muy bonito. Yo estoy seguro que quienes nos están oyendo dirán, suena fantástico, pero lo que vemos es que hay reincidencia. Exacto, que vemos que se cometen muchos delitos. Sin embargo, te tengo que decir que la tasa de reincidencia de España es mucho menor que en otros países de Europa incluso. Vale, ahora voy a hacer un par de preguntas que creo que todo el mundo en sus casas las hace o las piensa, o las comenta con los amigos. Es, la gente vive mejor en la cárcel que de vagabundo, por ejemplo. ¿Sabes? Si algún día me quedo de vagabundo, o sea, no tengo casa, no tengo nada, voy a cometer un delito para ir a la cárcel, que voy a estar mejor, por ejemplo. ¿Esto es real? No, entre otras cosas porque si no tenemos libertad no tenemos nada. Claro. Si no tenemos libertad no tenemos nada. Existen recursos sociales que te aseguro que están mucho mejores que estar privado de libertad. La cuestión es, primero, no llegar a ser vagabundo, es decir, que haya mecanismos que impidan que haya un ser humano en una sociedad civilizada que haya de mendigar o que haya de vagar por las calles, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que evitar. Obviamente hay 1000 posibilidades y 1000 casos que nos pueden conducir sin quererlo, igual que te hablaba de que para entrar en prisión solo hace falta estar fuera y tener un mal día, pues llegar a perderlo todo también puede ser también por mala suerte. Claro. Entonces, sobre todo esto lo vimos en época de pandemia, cuánta gente en cajeros, ¿no? Que veías, yo es que tenía mi casa hasta hace poco, o en las crisis que ha habido, en la crisis del 2010, cuántas personas fueron desahuciadas de sus casas y tuvieron que ser abocadas a la indigencia, ¿no? O a los servicios sociales que estaban desbordados. Pero llegar a cometer un delito para estar mejor dentro, te aseguro que no. Pero viendo las condiciones que hay dentro, que puedes estudiar, tienes acceso a YouTube, tienes acceso a una cama, tienes acceso a comida. Bueno, básicamente, si lo miras así, básicamente porque la dignidad de las personas, podríamos decir lo mismo en un hospital. Hombre, pues mejor estoy en un hospital que allí. No, ya, directamente me asean las enfermeras, me dan de comer 3 veces al día, me mantienen, ¿no? O me hago pasar por loco y estoy en un psiquiátrico con jardines preciosos paseando por allí. No, realmente no es esa la concepción, ¿no? Estar privado de tu libertad, o bien porque estás en un centro penitenciario, o bien porque estás en un hospital, o bien porque estás en un centro psiquiátrico. Nunca estando restringida la libertad vas a estar mejor que estando fuera, ¿no? Realmente es una concepción, digamos, reduccionista, por decirlo de una manera así como muy eufemística, ¿no? Es decir, estoy mejor dentro de la cárcel que fuera. Recuerdo cuando se inauguró la cárcel de Quatre Camins y la prisión de jóvenes, que hay una piscina, y hay una piscina que es un elemento que está junto con el gimnasio para que y no es un elemento lúdico, es un elemento de tratamiento a través del deporte.
¿sabes? No es un elemento lúdico. Es a través del deporte, como puedan ser pues una pista de atletismo o una cancha de baloncesto, pues también existía una piscina. Pues te aseguro que cuando salieron las imágenes, esta afirmación que acabas de hacer, en plan, fíjate, si es que viven mejor que los Sí, niños que no tienen piscinas en las sí, sí, escuelas. Pero los niños en las escuelas a lo mejor no hay algunas que sí, ¿no? Pero los equipamientos deportivos están dotados para que las personas puedan ejercitar físicamente un bienestar interno. claro, Y eso depende también de los programas de tratamiento que puedan cumplir los presos. Es decir tener 3 comidas al día o tener equipamientos deportivos dentro te hace mejor que estar fuera, te aseguro que no. Vamos, ni tú ni yo creo que nos gustaría estar dentro bajo totalmente. ningún concepto. A mí seguro que no. No, y yo te aseguro que estando dentro, trabajando, Sí, no pasaría ni un solo día de mi vida, ni una hora de mi vida wow, cumpliendo condena, por mucha piscina y equipamiento deportivo que hubiera destinado al tratamiento. claro. Si te parece bien, vamos a dejar un mensaje final sobre la importancia. Bueno, hemos acabado aquí con un tema bastante importante, ¿no? Que es el derecho de estar fuera de prisión, la oportunidad que tenemos y lo valioso que es poder tener este derecho de movernos donde queramos, hacer lo que queramos, Ujú. que es yo creo que el mayor derecho de todos. O Es el sea, más el importante. más importante, Sin libertad no podemos acceder a absolutamente a nada más, claro. ¿no? Sin la libertad en su concepto más amplio, ¿no? Y eso daría para otro podcast, Sí, ¿no? Pero realmente eh, yo creo que aquí tenemos como derechos, digamos, todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derechos y deberes, ¿no? claro, Para cada derecho y un deber de los ciudadanos y las ciudadanas existe también un deber correlativo del Estado. claro, Y el primer deber es que esa seguridad y esa libertad, ¿no? Podamos ejercerla con plenitud. O sea, que realmente el primer deber del Estado, digamos, es proporcionar esa seguridad para que no haya claro, se cometan delitos, pero no por el hecho de que haya más policías, sino porque estemos tan seguros de que vamos a tener un empleo de calidad, una vivienda digna, un trabajo digno, que no nos va a hacer falta delinquir, claro, ¿no? Entonces, a cada derecho y cada deber de un ciudadano o una ciudadana existe un deber correlativo del Estado, que es proporcionar esa seguridad y esa libertad en plenas garantías, ¿no? Suena muy bonito, lo sé, eh, pero nadie dijo que no pudiera existir, ¿no? De hecho, no existe ningún país en el que no exista delincuencia, pero sí países en los que la tasa de delincuencia es muy pequeña. claro. Pues como decía, para acabar, vamos a recordar que derechos fundamentales son los que tienen los presos. Todos, todos excepto el derecho a la libertad de circulación. Pero los derechos Todos. fundamentales, todos los derechos fundamentales, el derecho al trabajo, el derecho a la comunicación, el derecho a la familia, em, realmente a la sanidad. Cuando ingresa un preso, lo primero que se hace es qué necesidades Chequeo tiene médico. para, por supuesto, claro, o si se está medicando, realmente es esa medicación la adecuada, igual que cuando ingresas a un hospital y dicen, no, es que yo estoy tomando pues determinada medicación, evidentemente se le realiza un estudio dentro de los Claro, profesionales, ¿no? De los hospitales, pues en las prisiones los profesionales del tratamiento, que son desde el jurista revisando su situación jurídica, claro, desde el psicólogo estudiando su situación también psicológica y emocional, desde los médicos, si tiene una enfermedad que puede llegar a ser contagiosa o una Hmm, enfermedad mental. ¿Cómo tratamos eso para evitar que perjudique a otros y se perjudique a sí claro, mismo? ¿No? Pero todo esto es invertir dentro para que cuando salgan fuera
no tengamos que volver a empezar de cero. Claro. Aquí entra un tema, y ya acabamos el podcast. Yo creo que este es el tema muy interesante, que es cuánto cuesta mantener a un preso en prisión aquí en España. Porque todo lo que has dicho es que tiene un psicólogo, tiene un jurista, tiene un médico. Todo esto lo pagamos todos con nuestros impuestos. Claro. Bueno, con nuestros impuestos pagamos las políticas públicas, todo, ¿no? La sanidad, la educación, la justicia, claro. Los jueces, fiscales, policías, bomberos, todos los mozos de escuadra, todo lo pagamos con nuestros impuestos. Correcto, sí. ¿No? Y también los funcionarios que están dentro de prisiones, incluidos los funcionarios que vigilan y las personas que trabajan para que no vuelvan a delinquir. Y esas infraestructuras, esas infraestructuras también cuestan un mantenimiento. Claro. Y me has preguntado cuánto cuesta un interno en España. En realidad fluctúa, depende la comunidad autónoma, y en Cataluña, por ejemplo, Cataluña y País Vasco tienen las competencias. Un preso puede costar alrededor de 90 euros al día. En Cataluña, por ejemplo, cuesta 72 euros al día mantener un interno o una interna. No quisiera, eso es comparable a otras políticas públicas, ¿no? Lo mismo te puede decir cuánto nos cuesta pagar un servicio de urgencias, pagar un médico, pagar una enfermera, pagar un traumatólogo, pagar unos equipos médicos. Claro. Realmente todas las políticas públicas o la justicia, ¿no? Siempre estamos reclamando, los abogados y abogadas siempre estamos reclamando más dinero para la justicia, más juzgados, ¿no? Más dinero para que los abogados que defienden por turno de oficio a las personas que no tienen dinero sean retribuidos dignamente. Todo lo pagamos con nuestros impuestos, Lauren. Entonces la justicia también es un derecho básico, y dentro de la justicia entran los servicios penitenciarios. Claro. Y entonces tú ahora me preguntas cuánto vale un interno, pero yo te podría hacer la pregunta también, pues cuánto cuesta mantener la televisión pública, por ejemplo. Pero eso está íntimamente relacionado con el derecho a la información. Claro. Entonces, quizás alguien que nos esté oyendo puede decir, ya, pero yo tengo derecho a informarme, pero no tengo por qué pagar a un preso. Pero es que vuelvo a lo que dijimos al principio. Todos una vez en nuestra vida vamos a necesitar un médico. Desde que nacemos ya en un hospital, necesitamos un médico, un enfermero, una enfermera para nacer, un profesional de la medicina, claro. Necesitamos. Sí, totalmente. Y todos alguna vez en nuestra vida vamos a necesitar un abogado, una abogada, un profesional 100%. De la justicia. 100%. Sí, entonces, invertir en justicia o invertir en medicina, en sanidad o en educación, en esos tres pilares del Estado, sanidad, educación y justicia, incluidas también las prisiones para que no haya reincidencia, son los impuestos mejores pagados. Yo creo que no hay mejor conclusión que esta. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ti por contar conmigo. Me ha encantado. Lástima que se nos acabe ya el tiempo, pero yo por mí seguiría aquí preguntándote muchísimas más cosas. Es que es un tema muy interesante. O sea, normal que le hayas dedicado toda tu carrera a esto. Y muy desconocido, Lauren. Claro. No sabemos nada de... Una vez sale en televisión, ha sido condenado a 18 años por determinado delito. Sí. Ya no volvemos a... Juzgamos, ya... Juzgamos y prejuzgamos, sí. Muy rápidamente. Es que la atención hoy en día también es algo que va así, ¿no? O sea, ves un reel de 15 segundos, 20 segundos, este ha hecho tal, no sé qué, y te lo crees ya directamente, ¿no? Sí. Ni lo pones en duda. Y es muy importante tener a gente que dice, vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿No? Como tú. Y creo que aportas un gran valor a la sociedad y que haya muchas más personas como tú, Erika. Ay, gracias, y, bueno. Y como tú también, muchas gracias, de verdad. Bueno, un saludo para los que nos están viendo. Nos vemos a la próxima.